A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño pobre, sin escuela, que vendía periódicos en su pueblo, y cuando el pueblo le quedó pequeño, entonces se trepó al tren para vender periódicos a los pasajeros, y de paso, para hacer lo mismo en los otros pueblos. El niño empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a casa a las 9 de la noche en el único tren de regreso, y aprovechaba su tiempo para realizar experimentos en el vagón del tren. Este niñito inquieto, creativo, lleno de ideas, se llamaba Tomás Alva Edison, y poco tiempo después pensó que si vender periódicos era buen negocio, mejor negocio era publicar el suyo propio. Entonces aprendió a leer y a escribir, y en poco tiempo publicó su primer diario. Tiempo después estudió física, química, mecánica, mejoró el telégrafo y el teléfono, y patentó casi 1100 inventos. Muchos de esos inventos le permiten a usted, en este momento, escuchar esta información, o con un simple clic en la pared, disipar las sombras de la noche, o iluminar su oficina con algo tan cotidiano como una bombilla. Para que esa bombilla pudiera funcionar, Tomás Alva Edison tuvo que experimentar con más de 10.000 materiales diferentes, hasta que encontró la fórmula perfecta. Y la primera demostración pública de la bombilla incandescente fue un día como hoy, 31 de diciembre de 1879. Gracias a Tomás Alva Edison, pequeño niño vendedor de dulces, frutas y periódicos, por recordarnos que las tinieblas solo se disipan con la ciencia y con la constancia para descubrir sus secretos. Las principales noticias del día. Titulares. Asamblea aprueba terna para selección y designación del vocal del Consejo de la Judicatura. Con una medida cautelar se intenta frenar la incorporación de Franco Lor al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pico y placa se suspende la tarde del 31 de diciembre. En política internacional, un 2024 complejo, parte 4. Los editoriales serán de Miguel Rivadeneira, reflexiones a tiempo. Noticias del día. La Asamblea aprueba terna para la selección y designación del vocal del Consejo de la Judicatura. La Asamblea Nacional escogió este 30 de diciembre de 2024 a los integrantes de la terna que enviará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la renovación total del Consejo de la Judicatura. La moción fue presentada por el vicepresidente del Legislativo, Otto Vera, del Partido Social Cristiano, y apoyada por la Revolución Ciudadana, Construye y algunos independientes. Obtuvo 85 votos. La bancada de gobierno, Acción Democrática Nacional, votó en contra de la propuesta social cristiana y 15 legisladores se abstuvieron. El listado que enviará la Asamblea al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las próximas horas está conformado por Pablo Renato Villagómez Reinel, embajador del Servicio Exterior, fue jefe de la misión en la Unión Europea. Yolanda Narcisa de Jesús Salgado Guerrón, abogada y ha sido funcionaria de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República. Iván Patricio Montero López, abogado y doctor en jurisprudencia, se desempeñó como defensor público penal. De esa terna deberá salir el vocal titular y el suplente del Consejo de la Judicatura en representación de la función legislativa. El 16 de diciembre pasado, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio plazo de antes de que finalice el 2024 para que la Presidencia de la República, la Corte Nacional, la Fiscalía General, la Defensoría Pública y la Asamblea Nacional envíen las ternas. Los elegidos estarán en los cargos entre 2025 y 2031. La selección se desarrollará con una nueva configuración del Consejo de Participación Ciudadana por la censura y la destitución de Juan Esteban Guarderas el pasado 27 de diciembre. Con una medida cautelar se intenta frenar la incorporación de Franco Lor al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Evitar que Eduardo Franco Lor integre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el objetivo de Milton Castillo Maldonado, abogado que presentó este 30 de diciembre de 2024 una demanda de medidas cautelares
contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Procuraduría General del Estado. Los argumentos de Castillo son que Franco Olor, quien fue abogado del vicepresidente Jorge Glass y es cercano al correísmo, ha sido destituido de su cargo debido a la infracción grave, pues hizo proselitismo político junto con el expresidente Rafael Correa durante la campaña para llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta sanción fue impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral en septiembre pasado y ahora está en fase de impugnación, pero la audiencia no se ha señalado. La estrategia legal de Franco es dilatar al máximo que se resuelva la apelación mientras él se suma a la mayoría correísta en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nombran a las nuevas autoridades de control, incluido el nuevo fiscal general. Así lo agregó Castillo, quien pide que el juez del caso disponga de forma urgente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se abstenga de realizar cualquier acto de designación relacionado con la calidad de consejero del abogado Eduardo Julián Franco Olor, mientras el Tribunal Contencioso Electoral no emita la sentencia respectiva. Pico y placa se suspende la tarde del 31 de diciembre. La restricción de movilidad pico y placa estará vigente en Quito durante el martes 31 de diciembre de 2024, pero tendrá cambios en su horario de aplicación. Generalmente, la medida funciona en dos franjas. La primera se aplica en la mañana, de 6 a 9:30, y la segunda en las tardes, de 16 a 21 horas. Para facilitar la movilidad de los ciudadanos en el último día del año, las autoridades decidieron suspender el pico y placa de la tarde. Es decir, el 31 de diciembre habrá libre circulación para todos los vehículos a partir de las 9 horas con 30 minutos, cuando termina la restricción del pico y placa en la mañana. De esta forma, los autos con placas terminadas en 3 y 4 podrán transitar sin problemas, aunque se recomienda planificar las rutas con antelación debido a la época y a los cierres viales. Por ejemplo, la avenida Amazonas, entre la avenida Patria y Colón, tendrá varios pasos inhabilitados por el tradicional concurso de años viejos. También en la ciudad se ejecutan obras de repavimentación en puntos como la avenida Galo Plaza Lazo, arteria vial que conecta al centro de Quito con barrios del norte. Entrevista del día. En Radio Sucesos tuvimos la presencia de Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura. Tema: denuncia de la jueza Nubia Vera. Debo decirle que se está cerrando uno de los años más negros de la función judicial. Hace pocos días fue sentenciado un expresidente del Consejo de la Judicatura. Imagínense qué puede pensar la ciudadanía de la función judicial. ¿Qué confianza puede tener si los principales miembros o los principales funcionarios encargados de su control, de su administración, del control disciplinario, están involucrados en esta suerte de interferencia a la justicia? O sea, es gravísimo. Realmente, ¿quién en el exterior puede confiar que en el país existe seguridad jurídica si se elige al primero que pasa por la calle, perdóneme que sea tan brusco en mi afirmación, para colocarle en un sitio en el cual sea dócil a las pretensiones de quien está en la presidencia de la República o en alguna instancia superior a él, para efectos de que consiga que un fallo salga de tal o cual manera? Es gravísimo, Verónica. Así es. Bueno, ahora, ¿esto cómo le afecta a la función judicial en general, doctor Maya, y qué puede pasar o qué debería pasar para que las cosas se enderecen un poco? En primer lugar, yo realmente tengo que observar con repugnancia, porque ese es el término, la maniobra del presidente de la Judicatura de presentar a su vez una denuncia a él para que, amparado en la confidencialidad del proceso penal que él ha instaurado, no acuda a las instancias de observación y de control, como es la función judicial, la función legislativa, y dar cuentas de su gestión. Entonces dice, mira, como el proceso es confidente, no se pueden revelar detalles de la denuncia que estoy formulando en contra de la jueza Vera, entonces no acudo a la asamblea, me libera de esta responsabilidad. O sea,
Realmente es detestable una actitud cuando él debería destaparse y con absoluta claridad narrar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, de una parte. Y de otra también es criticable que la jueza Vera, tan pronto como recibió esa amenaza o ese requerimiento, esa orden, debió haber salido a los medios a decir: estoy siendo presionada para sentenciar de esta u otra manera. Tampoco se me haga la santa, porque si bien es verdad, todos ahora vemos como que ella es la víctima, pues si es que yo estoy como juez y tengo una suerte de presión de esta naturaleza, denuncio y me excuso para que sea otro juez y que con absoluta imparcialidad y sin presiones resuelva un tema tan delicado como es aquel que tenía que ver con acción de protección deducida por la señora vicepresidenta. Claro, en este caso, bueno, emitió su fallo y luego hizo público estas supuestas amenazas. Lo que sí es cierto, doctor May, es que la jueza Nubia Vera, bueno, está afrontando dos temas. Por un lado, un expediente que podría llevar a su destitución, esto por un supuesto error inexcusable con una causa que no tiene nada que ver con el tema de Abad, es por una empresa de tecnología, y también las denuncias de Mario Godoy, que presentó una denuncia contra Nubia Vera por las falsas acusaciones, ha dicho Godoy. ¿Qué podemos esperar de todo esto? ¿Podríamos creerle respecto a que la jueza Vera sí ha estado siendo presionada? Sí, indiscutiblemente, los hechos se dan para pensar que han habido esas presiones. Es indiscutible. Pero que también hay un tinte político en la actitud de la señora jueza, también está claro. Y también tenemos que rechazar. En realidad, repito, lo ideal habría sido que la señora jueza, inmediatamente como fue presionada, denuncie, se excuse y permita que otro juez resuelva este tema, como dije hace un momento. Pero bien, esto del error inexcusable tampoco es que va a perder su cargo, porque le voy a comentar, Verónica, que por un fallo de estos, entre comillas, humanitario, novelero, de los vocales del Consejo de la Judicatura, a varios jueces de la Corte Provincial que incurrieron en error inexcusable, calificado por la Corte Nacional, pues graciosamente les puso una suspensión de 30 días. Entonces, si hay la suspensión de 30 días para estos jueces de la Corte Provincial, para la jueza Vera, en el evento de que hubiera incurrido en ese error inexcusable, debe ser también sancionada con los mismos 30 días. ¿Y qué es lo que pasa como consecuencia? Que sigue dentro de la función judicial haciendo, como decía el analista Fabián Corral Burbano de Lara hace pocas semanas: estamos en el país en donde cada quien hace lo que le da la gana, no respetan las normas, no respeta la Constitución, y la consecuencia es el caos que vivimos. En Radio Sucesos tuvimos la presencia de Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE. Tema: resumen político del año 2024. Bueno, ha sido un año complicado para el presidente, pero en el que se han tomado algunas decisiones que le han servido para mantener su popularidad, ¿no? Y pues las encuestas que estuvieron mencionado así lo señalan, ¿no? Y es curioso porque a pesar de la crisis eléctrica que fue lo que más incidió en la realidad nacional, el presidente, si bien perdió algo de su capital político, todavía mantiene indicadores interesantes que le permitirían reelegirse, ¿no? Algunas decisiones polémicas, pero creo que de todas formas le sirvieron para mantener ese capital político. El tema de la invasión a la Embajada de México, el tema de la pelea con la vicepresidenta, ¿no? Y la forma en que se la ha tratado, ilegales, anticonstitucionales, las dos decisiones, pero que de todas formas le han servido para un poco conservar ese capital político, ¿no? Lo que a mí me llama la atención en relación a cómo vemos los ecuatorianos la democracia, ¿no? ¿Qué es para nosotros la democracia?
nos quejábamos de un gobernante autoritario y ahora le aceptamos a otro gobernante que ha tomado decisiones autoritarias ciertas cosas, ¿no? Entonces, Entender esto, Arturo. ¿Por qué a unos no le aceptamos, a otros sí le aceptamos? ¿Qué pasa con la gente? eso es lo que te digo, ¿no? Creo que o sea, lo que los ecuatorianos, al menos un buen número de ecuatorianos, es que no entendemos lo que es la democracia. Y si el que toma las decisiones nos gusta, no importa si estas decisiones están reñidas con el Estado de Derecho, están bien, los justificamos. Si es que el que las toma no nos gusta, pues ahí sí las criticamos, ¿no? Entonces, eso creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo de cómo concebimos la democracia, pero si nosotros nos remitimos a los indicadores del Barómetro de las Américas o del Latino Barómetro, ¿no? Encontramos pues que es justamente el compromiso de los ciudadanos ecuatorianos con la democracia ha ido cayendo a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando se les pregunta si es que la democracia es el mejor tipo de régimen a pesar de todos sus problemas, hay mucha gente que empieza a responder que no, que quizá hay alguna otra cosa que funcione mejor. Y de ahí, pues, los altos números que tiene de aprobación, por ejemplo, el gobierno de Bukele, ¿no? Un gobierno autoritario en toda regla, pero que es justamente apoyado por muchos de los ecuatorianos, ¿no? Así es. En Radio Sucesos Programa Impacto Informativo tuvimos la presencia de Fernando Carrión, docente e investigador. Tema: el caso de los 4 desaparecidos de las Malvinas. Sí, este es un hecho que ocurrió el 8 de diciembre pasado y desgraciadamente no se trató como correspondía en el momento exacto. Y esto ha ido incorporando una serie de visiones que en muchos casos no se corresponden con la realidad. Pero creo que finalmente la justicia está actuando bien. Y yo creo que aquí hay 2, 3 hechos que nos muestran esto. La una es que el 31 de diciembre la Fiscalía va a hacer una formulación de cargos contra 16 militares que fueron los que precisamente se llevaron a los chicos en esas camionetas que se vieron las grabaciones. Una segunda interesante, que es justamente lo que usted señala, Edgar, de una jueza que establece la desaparición forzosa, lo cual establece ya una responsabilidad explícita también respecto del Estado. Y hay una tercera también que me parece interesante, y es que en algún momento el ministro de Defensa pues explicó que estas detenciones se produjeron por hechos menores de delincuencia, pero este fiscal dice que no hay evidencias de eso. Entonces, la impresión que yo tengo es que la justicia está trabajando bien y que vamos a ver el 31 de diciembre próximo qué pasa con esta formulación de cargos. En principio daría la impresión que se formularía estos cargos a los 16 miembros de la Fuerza Aérea, pero en principio será mucho más complejo para 4 de ellos que están mucho más involucrados. Ahora, ¿cómo ha visto el desempeño, las justificaciones, las declaraciones de los miembros del gobierno? Empezando por el propio presidente Daniel Noboa, ¿no? Él habló de considerarlos como héroes a los muchachos. El ministro de la Defensa, ya van algunas declaraciones que está haciendo, pero claro, las que quedan en la memoria son las últimas. Y ayer ayer en primer lugar no concurrió a la asamblea donde se le esperaba, pero fue a una entrevista y ahí ha hecho una serie de planteamientos que han sido considerados como una suerte de revictimización para los padres. Se habla de muchas contradicciones, se habla de vacíos. ¿Cómo evaluar todo esta vocería del gobierno? A ver, quizás respecto de los dos que usted señala. El caso del presidente ha tenido 2 manifestaciones explícitas. El uno a través de Twitter o X, que se llama hoy día, donde señala de forma explícita que el que cometió estos hechos delictivos tendrá que pagarlos y que no habrá ninguna contemplación frente a eso y que actuará la ley. En otras palabras,
Me parece que fue una declaración correcta y que creo que calzó bien dentro del proceso. La segunda se hace en una entrevista y ahí aparece esta propuesta que dijo que iba a formular para que se les declare héroes nacionales. Tenemos el día de hoy la presencia del concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Andrés Campaña Remache. Le saludamos a él, a su familia, que haya tenido unas bonitas navidades. Ya se acerca además el año 2025, lo mismo pues para los amigos televidentes, que sobre todo esta época y en este año que ha sido tan duro para el país haya permitido hacer un recorderis de qué cosas han sucedido a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, y a partir de ahí replantearnos lo que se nos viene en el próximo año. Para eso y más sirven también estas fechas. Y así que bienvenido, Andrés, ¿cómo está? Muchas gracias, querido David, siempre un gusto poder encontrarnos en Telesucesos. Un saludo muy especial a la audiencia, mucho más ahora que estamos a vísperas de iniciar un nuevo año en el cual esperamos que prime la solidaridad, la empatía para enfrentar las adversidades, la crisis, pero también con un enorme sentido de esperanza. Así es, vamos a hablar de un tema porque tiene que ver también con estas fechas, y no solo con estas fechas. De pronto en estas fechas como que se activa más, pero está presente en todas las fiestas populares, en las fiestas parroquiales, en las fiestas cantonales, etcétera, etcétera, que es el uso de la pirotecnia. Y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito está con un proyecto de ordenanza, y usted nos va a aclarar si ya se aprobó esta ordenanza o sigue en proyecto para regular y limitar el uso de la pirotecnia. Andrés, ¿en qué estado está este tema? Con mucho gusto, querido David. En el año 2020, el exalcalde Jorge Yunda presentó un proyecto de ordenanza para regular y limitar la pirotecnia. Lastimosamente hay que reconocer que este es un tema sensible y por lo tanto hubo una ausencia de voluntad política para tratar ese proyecto de ordenanza. En enero de este año nosotros tuvimos la oportunidad de tener el primer debate. A partir de ese momento iniciamos... ¿Sobre ese mismo proyecto, perdón? Sí, ya, ese correcto. Mismo proyecto. Ajá. Que se ha ido modificando en el tiempo. Sobre todo a partir del primer debate tuvimos una serie de mesas de trabajo con más de 15 instituciones metropolitanas, con presencia de delegados del gobierno central, sobre todo de la Intendencia de Policía. También, y aquí quiero yo resaltar la participación del sector productivo, tanto industrial, tanto artesanal, y de la misma forma organizaciones que velan por los derechos de los grupos vulnerables, como son las personas autistas, y también activistas animalistas. Con todos ellos comenzamos a revisar ese proyecto y a trabajar en función de eso, sobre una normativa que busca coadyuvar a resolver varios problemas que tenemos evidencias de los enormes efectos negativos que tiene para la salud del ser humano, para el ambiente y para los animales. El tema de la pirotecnia, hay que reconocer que a muchos nos puede gustar, a mí me gusta personalmente. Sin embargo, uno tiene que entender también que la pirotecnia hoy en día, la pirotecnia tradicional, genera múltiples efectos negativos. Es decir, la que produce ruido básicamente, ¿no? Sí, sobre todo hay distintas clases, ¿no? Una que es pirotecnia sonora, otra pirotecnia insonora. También hay pirotecnia caliente, que es la que produce explosiones. Hay pirotecnia fría, que son más efectos lumínicos. Y entonces, en función de aquello, sí, uno de los principales efectos negativos es la contaminación acústica. Nosotros como seres humanos tenemos un umbral de tolerancia de 65 decibeles. Los animales tienen un umbral de tolerancia de 85 decibeles. Y cuando nosotros tenemos una explosión de una pirotecnia, fácilmente puede superar los 160 decibeles. Importante mencionar, a partir de los 140 decibeles podemos tener daños irreversibles en los oídos. Pero además de esto, que de por sí ya se convierte en un peligro para la salud de todos, hay grupos, como son las personas autistas, que tienen hipersensibilidad acústica.
de tal forma que para ellos la pirotecnia equivale a una explosión de 500 decibeles. Y pasa lo mismo con los animales. En el caso de nuestros animales Así no sea, digamos, si medimos con un medidor de decibeles, no llega a eso, pero ellos se vuelven la sensación. La sensación, correcto. Igual pasa con los animales, que también tienen hipersensibilidad acústica. Por eso es que nosotros podemos constatar la enorme desesperación que tienen nuestros animales de compañía en estas fechas. Yo personalmente tengo 2 perritos y evidentemente ellos sufren mucho. Tenemos que encerrarles en el baño, abrazarles para que tratar de mitigar un poco los malestares que les genera. Lastimosamente esa no es la situación de todo mundo. A más de los problemas de la contaminación acústica, ello genera estrés, genera ansiedad, depresión y ataques de pánico. Es por eso que los animales de la calle, cuando escuchan la pirotecnia, salen corriendo. Y entonces eso se generan accidentes, heridos, muertos muchas veces. Entonces, frente a esa problemática, hemos visto la necesidad de prohibir la pirotecnia sonora. Este proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Salud, ahora está en manos del alcalde para que él ponga en el orden del día. Pero también con mucha responsabilidad decirle a la ciudadanía, esta es una transición. Yo mencionaba y destacaba el papel que cumple el sector productivo. El sector productivo está muy comprometido a esta transición hacia la pirotecnia insonora, pero en función de ese compromiso se ha fijado un periodo de transición de 3 años. Hasta el 31 de diciembre de 2025 esperamos reducir de 160 a 125 decibeles, hasta el 31 de diciembre de 2026 a 85 decibeles y a partir del 31 de diciembre de 2027 menos de 65 decibeles. Un tema en el cual tenemos que hacer mucha concientización y en el que estamos trabajando también en sensibilización, educación y comunicación, gracias a ustedes los medios de comunicación, y un agradecimiento especial a Telesucesos, es la necesidad de poner sobre la mesa de que la pirotecnia puede gustarnos, puede divertirnos, pero causa estos enormes perjuicios a la salud de personas y de animales. Y en ese sentido, pues, necesario comenzar a transitar hacia el no uso de la pirotecnia, o si vamos a usar la pirotecnia, usemos pirotecnia que es insonora. Hagamos la compra de productos locales que están comprometidos a transitar hacia la pirotecnia insonora, y también advertir que los productos que vienen de contrabando, sea de Perú, sea de Colombia, no cumplen con los estándares de calidad, no cumplen con los estándares de seguridad. Evidentemente no van a cumplir con los límites de contaminación acústica y por lo tanto sí decir a la ciudadanía la necesidad de comprar en los lugares que estén formalmente establecidos para ello. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Para concluir con esta serie de análisis que hemos venido haciendo sobre la situación latinoamericana y mundial en el año 2024, nos vamos a dirigir a otros escenarios de conflicto, como es el caso del de Medio Oriente, que ya quedó claramente establecido en que es uno entre Israel e Irán, pues se ha llegado a los ataques directos entre uno y otro país por fuera de los proxies iraníes, tras los que siempre se ocultó la teocracia iraní para actuar en la sombra y por interpuestas personas. El ataque del 7 de octubre de 2022 por parte de Hamas contra Israel desde la Franja de Gaza fue inicialmente un éxito táctico para Hamas por la sorpresa alcanzada, dejando en mal predicamento al Mossad. La absurda matanza perpetrada contra civiles,
mujeres violadas, niños y ancianos asesinados y el secuestro de 240 rehenes, claramente fue una provocación necesaria para una reacción de Israel lo suficientemente brutal como para terminar con cualquier acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, que estaba bastante adelantado. Este resultado es evidentemente un éxito estratégico iraní que le evitó quedarse totalmente aislado. A lo largo de 2024, la retaliación israelí sobre la Franja de Gaza se mantuvo sin considerar consecuencias a futuro, o más bien, haciendo que esas acciones cierren la puerta para la posibilidad de algún acuerdo político que reconozca a Palestina, el territorio que en 1948 estableció la creación de 2 estados en el mandato británico de Palestina. Parecería que el objetivo buscado con la matanza de 45.000 palestinos en Gaza sea la erradicación de esa población de la franja, según expresas declaraciones de los aliados sionistas y ultraortodoxos de Netanyahu, que llegaron a expresar incluso la conveniencia de usar un arma nuclear como medio para terminar el problema palestino, una inevitable reminiscencia a una idéntica expresión usada en el nazismo al proponer la solución final al problema judío. En abril, Israel ataca el consulado iraní en Damasco, destruyéndolo y matando a 13 personas, incluido el general a cargo de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, el brazo del terrorismo iraní. Su presencia en dichas instalaciones revela su uso como un centro de comando. Irán responde con un primer ataque directo contra suelo israelí por medio de drones y misiles, no muy exitoso, e Israel retalia sin mayor energía para no escalar el conflicto. Llegados al verano, los lanzamientos de misiles y ataques artilleros desde Líbano por parte de otro proxy iraní, Hezbollah, fueron en ascenso, así como las represalias israelíes y sus bombardeos. En julio, en plena Teherán, durante las fiestas de la transmisión de mando al nuevo presidente, un ataque israelí de precisión mata al líder Ismail Haniyeh, que es el líder del brazo político de Hamas. En septiembre, el escenario empieza a cambiar rápidamente cuando se producen varios miles de explosiones en los buscapersonas usados por Hezbollah en su línea de comando, en unos pocos casos matando al usuario, pero en su mayor parte provocando lesiones en los ojos y las manos. Al día siguiente, la historia se va a repetir con los walkie-talkies, causando un desconcierto absoluto en Hezbollah, que ante la situación desnuda las ubicaciones de sus líderes, que son sistemáticamente atacados por Israel, decapitando los altos mandos del grupo tras haberlo hecho con los medios. El posterior ataque masivo israelí al sur del Líbano cuenta con la evidente ventaja de ese desconcierto, además de inteligencia de alta calidad para sus ataques aéreos a edificios en Beirut y otras ciudades, buscando eliminar el amplio stock de misiles entregados por Irán a Hezbollah. Irán lanza otro ataque contra Israel, esta vez con misiles, como venganza por la destrucción de sus aliados. Y este ataque es respondido días más tarde por un ataque aéreo israelí, al parecer orientado a eliminar las defensas aéreas de Irán, dejándolo expuesto ante eventuales ataques a sus centros nucleares. Seguramente, dentro de este desconcierto en el bando iraní, se produce el sorprendente derrumbe de la dictadura de Assad en Siria, que se derrumba en una semana, con Rusia e Irán, los valedores del carnicero de Siria, impotentes ante el descalabro de su apuesta.
la presencia rusa en Siria, desde una mínima noción de dignidad, es insostenible tras usar las bases que Assad le dio para masacrar a la población civil de Alepo, de Hamas y de Homs. La sangre en la cara no es algo habitual para los dictadores, así que quién sabe. Mientras tanto, Rusia al parecer está sacando activos de sus bases para ubicarlos con otro dictador, en Libia en este caso. La situación iraní es bastante peor al haberse comprometido a fondo con Assad y su 12% de alawíes chiitas contra los sunitas ampliamente mayoritarios. En una región en la que las pasiones religiosas son decisivas, la presencia iraní se ve muy problemática. La pérdida del corredor Teherán-Bagdad-Damasco-Beirut es un severo golpe para una estrategia que durante 20 años impulsó Irán. Turquía aparece como un actor influyente en el rediseño geopolítico de Oriente Medio por su apoyo constante a los sunitas sirios y sus cercanías con la facción en el poder hoy. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a una Europa en pleno desconcierto con los dos más importantes países de la Unión Europea, Alemania y Francia, en una complicada situación con la convocatoria a elecciones en febrero para la primera en medio de una crisis económica muy seria, mientras la segunda acaba de nombrar un segundo gobierno tan frágil como el que fue derrotado en el Parlamento hace poco y en una crisis económica tan compleja como la de su vecino. El crecimiento de los extremos del arco político augura polarizaciones aún mayores, como se ha visto ya en varios países con la llegada al poder de grupos extremos, en Países Bajos, en Austria, en Eslovaquia y en otros. La incertidumbre respecto de Ucrania y los riesgos de una continuación del imperialismo ruso hacia países de la Unión Europea y de la OTAN flotan en todas las reuniones de los mandatarios europeos puestos ante el histórico dilema de la guerra que por 75 años han visto alejarse. En Extremo Oriente se mantienen unas tensiones importantes en torno a Taiwán, con frecuentes amenazas y despliegues aeronavales chinos, dejando en claro que las intenciones chinas de que se dé la incorporación de Taiwán están vigentes y dentro de un objetivo nacional definido. Cada cierto tiempo se producen roces y reclamos, sea por el cruce a través del estrecho de Taiwán, por naves de guerra extranjeras, norteamericanas, inglesas, o por las maniobras chinas que impiden la libre navegación en el estrecho de Taiwán. También se han producido frecuentes incidentes entre Filipinas y China en el disputado mar del sur de la China. La actitud de creciente beligerancia china es una constante en la región, extendida a momentos tensos con Japón por algunas de las islas que Japón ocupa y que China pretende reclamar como propias. Pero, sin duda, el mayor foco de problemas en Extremo Oriente es en este momento Corea del Norte, que con su agresivo programa militar, nuclear y convencional, unido ahora al pacto de defensa que acaba de suscribir con Rusia, incluido en el cual va el aprovisionamiento a esta de misiles y municiones, pero no solo eso, sino también de carne de cañón, para suplir la deficiencia productiva de China, ciertamente es un tema que está prendiendo las alarmas en todo el mundo. La intervención de tropas coreanas en el conflicto entre Rusia y Ucrania abre la puerta a quién sabe qué riesgos hacia el futuro. Hasta aquí
Estas reflexiones de fin de año y mis mejores deseos a la audiencia para que el año 2025 sea uno de éxitos y alegrías. Muchas gracias. Editorial. Reflexiones a tiempo. Miguel Rivadeneira, El Universo. Venturoso año 2025, con fe y optimismo en el Ecuador, en medio de grandes desafíos debido a problemas actuales. Para ello, cada ciudadano tiene que aportar para construir un mejor país y no solo mirar y criticar a los políticos, aunque sean los principales responsables de la crisis, como los únicos llamados a cambiar las cosas. Ellos son los mandantes de un pueblo que muchas veces elige mal, equivocados u obnubilados y enceguecidos otros, que no razonan ni reflexionan al ejercer su voto en las urnas y ponen en juego y en peligro el futuro del país. Imagínense si en Ecuador, que nace el movimiento que se identifica con el fracasado socialismo del siglo XXI, que admira a la revolución bolivariana, que encarna la dictadura de Venezuela o la revolución cubana o el similar régimen oprobioso de Nicaragua. Regímenes que tienen sumidos en la pobreza y en la miseria a sus pueblos, sin democracia ni futuro promisorio, conculcados sus libertades. Ese es el resultado de las dictaduras de más de 24 años en el poder en Venezuela, 64 años en Cuba o 17 años en Nicaragua, sin prosperidad ni mejoramiento en la vida de sus ciudadanos. Eso explica la huida de millones de personas. Ese escenario sería el acabose para lo poco que queda de la institucionalidad, el fin de la dolarización y la vuelta a una moneda local o, como los mismos actores anunciaran en el pasado, la emisión de ecuadólares. Incluso con los votos y la complicidad de quienes no quisieran perder la dolarización porque pasarían a vivir como en Venezuela, con un salario mensual o pensiones de 5, 10 o 20 dólares. Querrán vivir eso, aunque luego para justificar la crisis les hagan gritar que el culpable es el imperio y los bloqueos, pero será demasiado tarde. El país debe cambiar y combatir la corrupción con mayor firmeza, cero tolerancia e impunidad, que no solo cometen los políticos. Hay actores de los sectores públicos y privados que entran en esta práctica que corroe al sistema democrático. El Ecuador está inmerso en un proceso electoral y la campaña está próxima a empezar el 5 de enero próximo, que obliga a exigir a los organismos estatales un riguroso control, especialmente en el financiamiento de la campaña y los enormes recursos no contabilizados y en efectivo que se gastan indiscriminadamente, muchos de ellos que se presume son financiados con dineros calientes de actividades ilegales, le hace delincuencia organizada, narcotráfico o minería ilegal. Quien controla a actores que no tienen derechos políticos por decisiones judiciales y sentencias condenatorias y que no pueden intervenir en los procesos electorales ni en la vida interna, pero no cesan de hacerlo aquí o desde el exterior con la anuencia de las autoridades pese a las expresas prohibiciones. En manos de los ecuatorianos está el futuro del país, que reflexionen a tiempo y ejerzan un voto libre pero responsable, sin caer atrapados en los engaños de los demagogos y populistas que no han podido solucionar los problemas del país y que no proponen concretamente cómo van a solucionar los principales problemas que se viven: inseguridad ciudadana, crisis eléctrica, el empleo, la seguridad social, la educación, la salud, los problemas del agro, la corrupción, entre otros. Miguel Rivadeneira, El Universo. Noticias internacionales. Muere a los 100 años Jimmy Carter, el expresidente estadounidense más longevo tras su mandato. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, falleció el domingo a los 100 años. Su presidencia de 1977 a 1981 incluyó éxitos como los acuerdos de paz de Camp David. Sin embargo, el legado de Carter se consolidó tras su presidencia. El presidente Joe Biden lamentó su muerte y dijo que el mundo ha perdido a un líder estadista y humanitario extraordinario. Advanced civil rights, human rights, promoted free and fair elections around the world. He built housing and homeless for the homeless with his own hands. And his compassion and moral clarity lifted people up and changed lives and saved lives all over the globe.
Jimmy Carter presentó su candidatura a la presidencia en 1976 tras el escándalo del Watergate, con la promesa de no engañar nunca al pueblo estadounidense tras la caída en desgracia de Richard Nixon. Preparó el terreno para una recuperación económica y redujo la dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero, levantando el control de los precios del petróleo para estimular la producción. Estableció los departamentos de energía y educación, nombrando a un número récord de mujeres para puestos federales e indultó a la mayoría de los objetores del servicio militar de Vietnam. Entre sus logros también se encuentra la negociación de los acuerdos de paz en Oriente Medio, mediando entre Egipto e Israel en Camp David durante 13 días en 1978. Pero su presidencia comenzó a desmoronarse tras la crisis de los rehenes en Irán, que duró 444 días. Carter aceptó admitir al Shah de Irán en Estados Unidos para recibir tratamiento médico, en lo que se consideró un error estratégico, pues la embajada estadounidense en Teherán fue ocupada en 1979. Las conversaciones para liberar a los rehenes fracasaron y 8 ciudadanos estadounidenses murieron en el intento de rescate militar. Después de dejar la Casa Blanca, Carter marcó la diferencia al fundar en 1982 el Centro Carter y pasó los siguientes 40 años viajando por el mundo promocionando la paz como defensor de los derechos humanos y de la democracia. En 2002 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus décadas de esfuerzo incansable para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Tras ser diagnosticado de cáncer en 2015, Carter dijo que se sentía conforme con lo que viniera. Murió este domingo rodeado de su familia en su casa de Georgia. Cuenta atrás para que Rumanía y Bulgaria se conviertan en miembros de pleno derecho de Schengen. Rumanía está a punto de incorporarse al espacio Schengen, una zona de libre circulación para cientos de millones de ciudadanos de la UE, donde no es necesario el pasaporte. El camino del país hacia Schengen llegó a su fin a principios de diciembre después de que la UE diera el visto bueno a su discutida candidatura. Erau aici și la alte vămi să stăteau câte 10-12 ore în coadă. Va fi un lucru bun și pentru economia țării și pentru șoferi. Pentru transportatori înseamnă o normalitate. Trebuia să se întâmple de minim 10 ani. Nu mai ai întârzieri, nu ai costuri în plus. Rumanía inició en 2011 cuando el país cumplió formalmente las condiciones de adhesión, las negociaciones para entrar en el espacio Schengen. Esta zona de libre circulación, uno de los logros más tangibles de la integración europea, abarca actualmente 29 países y alrededor de 450 millones de personas. Kazajistán enviará las cajas negras del avión azerbaiyano a Brasil mientras sigue la investigación. Fuentes del gobierno kazajo han declarado a Euronews que las cajas negras del avión azerbaiyano que se estrelló el día de Navidad serán enviadas a Brasil para su análisis. Astana declaró que el avión se fabricó en dicho país y que la decisión de enviar allí las cajas negras se tomó tras consultas con Azerbaiyán y Rusia. En un comunicado también afirma que el Centro de Accidentes de Aviación de Brasil cuenta con las capacidades técnicas necesarias, con el equipamiento adecuado y un laboratorio certificado. El vuelo 8432 de Azerbaiyán Airlines se dirigía de la capital, Bakú, a Grozny, en la República Rusa de Chechenia. Según Bakú, el avión fue alcanzado por disparos de las defensas aéreas rusas que habían sido activadas en respuesta al ataque de un dron ucraniano. Al avión se le denegó el permiso para aterrizar en aeropuertos rusos cercanos y fue desviado a Kazajistán a través del Mar Caspio. El avión se estrelló cerca de Aktau y murieron 38 de los 67 pasajeros que iban a bordo. El presidente de Azerbaiyán criticó a Rusia por su falta de voluntad para cooperar con la investigación. Bizi təəssüfləndirən və təəccübləndirən məqamlardan da o idi ki, Rusiyanın rəsmi qurumları hansısa qaz balonunun partlaması ilə bağlı versiyalar irəli sürmüşdü. Yəni ki, bu açıq-aydın göstərirdi ki, Rusiya tərəfi məsələni örtbasdır etmək istəyir və əlbəttə ki, bu heç kimə baş ucalığı gətirmir. El presidente ruso pidió disculpas por el accidente, pero no aceptó su responsabilidad.
Aliyev declaró que Azerbaiyán había exigido a Rusia que admitiera su culpabilidad, castigara a los responsables e indemnizara a los supervivientes. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano.
Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.